Muy buen día tengan ustedes, espero se encuentren bien, Aquí estamos ya con nuestra última clase de esta segunda semana y bueno, pues viendo una nueva forma de ecuación diferencial de primer orden que vamos a intentar resolver. Se llaman ecuaciones diferenciales exactas y desde luego pues estamos hablando de primer orden y ordinarias. Aunque aquí tiene que ver con las expresiones de primer orden, pero derivadas de primer orden, pero con funciones de dos variables. Funciones de dos variables. Bien, vamos a ver qué es esto. Miren la definición. Una definición simple aquí, simplificada. Dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma m de x más n de xy, hablamos de funciones de dos variables, se conoce como una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es un diferencial exacta. ¿Sí? O sea, si esta expresión es una diferencial exacta. ¿Cómo sabemos si esta expresión que está aquí es un diferencial exacta? Bueno, pues para eso tenemos el teorema. El teorema nos dice que m de xy es una ecuación de dos variables, de x más n de xy de y, es una diferencial exacta, aquí dice exacta, si la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Ok, vamos a ver qué es esto. Está más o menos simple explicar qué significa esto. Vamos a verlo con un ejemplito. Aquí estaríamos hablando de funciones de dos variables. Entonces imagínense ustedes una función de dos variables f de xy igual a z. ¿Sí? Una función de dos variables o z igual a f de xy. Entonces el diferencial de z lo vieron por allá en cálculo vectorial. El diferencial de z es la parcial de f con respecto a x de x más la derivada parcial de f con respecto a y de y. Ojo, estas son derivadas parciales, pero estos son diferenciales. Entonces estaríamos hablando del diferencial de z, ¿sí? Con respecto a estas dos variables. La derivada de z con respecto a estas dos variables nos da este diferencial, que se le llama diferencial total o diferencial exacto. Generalmente en los libros de cálculo vectorial aparece este como diferencial total o un diferencial exacto. De tal manera que si f de xy es igual a una constante, entonces al derivar nosotros esta parte y esta parte, lo que vamos a obtener es la diferencial de f con respecto a x de x más la derivada de f con respecto a y de y igual a 0. Ya esto es a lo que le llamamos una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Esta es una ecuación diferencial exacta. Bueno, pues vamos a ver un ejemplito. Fíjense, vamos a verlo con un ejemplito. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta ecuación que está aquí. Aquí vamos a hacerla. X cuadrada menos 5xy, fíjense, es una función de dos variables, más y cúbica igual a una constante. O sea, ya le dimos un valor a f de x. O sea, imagínense que esta es f de xy es igual a x cuadrada menos 5xy más y cúbica. Aquí está. Esa es la función original. Es una función de dos variables. Aquí le dan a ustedes un valor de x y un valor de y desde luego van a obtener una expresión como esta. Vamos a tener una constante aquí, ¿verdad? 5 o 0, lo que sea. Por ejemplo, si ustedes le dieran el valor de 1 a x,
Por ejemplo, f de 1, 1. ¿A qué va a ser igual? Pues es igual a 1 al cuadrado menos 5, 1 por 1 más 1 al cubo. Esto es igual a, pues 1 menos 5 sería menos 3. Entonces ustedes podrían pedirles esta ecuación. X cuadrada menos 5xy más y cúbica igual a menos 3. Y ustedes esto pues sabrían que x es igual a 1 y que y es igual a 1. Y estas es las soluciones de esta ecuación. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Que es 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 1. ¿Sí? Serían 2 menos 5 nos da menos 3. Entonces, la solución de esta ecuación pues sería esta. Esto se le llama una ecuación de dos variables. Pero a nosotros no nos interesa la función de dos variables, nos interesa la derivada o el diferencial de esta expresión, de esta que tenemos aquí. Vamos a ver cómo se obtiene ese diferencial. Fíjense cómo se obtiene ese diferencial. Nosotros tenemos entonces, x cuadrada menos 5xy menos más y cúbica igual a c, una constante, ¿sí? Que puede ser menos 3, pues dependiendo del valor que tome x y y, pues nos va a dar esta constante. Vamos a derivar esta constante, pero esta constante yo tengo que derivarla porque es una función de dos funciones de manera parcial con respecto a las dos variables. Dije dos funciones, bueno, en realidad son dos variables. Entonces vamos a derivar la derivada parcial de esta función que le vamos a llamar f o z, como ustedes quieran, con respecto a x. ¿Cómo se deriva parcialmente? Bueno, pues si vamos a derivar con respecto a x, entonces la y la vamos a considerar una constante. Entonces la derivada de x cuadrada es, con respecto a x, pues es 2x. La derivada de 5x con respecto a x, si y es una constante, sería menos 5y. ¿Sí estamos? Y la derivada de y cúbica sería una constante con respecto a x, pues va a ser 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Va a ser 0. Ok, ya tenemos la derivada de f con respecto a x. Todo esto es f. Ahora vamos a derivar f, pero con respecto de y. Con respecto de y. Y tenemos la derivada de x cuadrada, pues es 0. ¿Sí? Porque x se considera una constante. Ahora, x es una constante y es la variable, entonces el resultado aquí va a ser menos 5x, porque la derivada de y, pues vale 1, más, estamos derivando con respecto a y, aquí vamos a obtener 3y cuadrado, ¿sí? Y la derivada de c, pues es 0. Entonces, si yo derivo todo esto, si yo derivo esta parte y esta parte, como son dos variables, pues tengo que derivarla parcialmente las dos. Y el diferencial, que le llamamos diferencial exacto o total, pues sería x menos 5y, pues por dx, ¿verdad? Que fue como derivé, por dx, más menos 5x más 3y cuadrada por dy, pues esto es igual a 0. Bueno, a esto es a lo que le llamamos una ecuación diferencial exacta. Esta es una ecuación diferencial exacta. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, pues ya resolverla, pues se resuelve por el método de las exactas, precisamente. Bueno, pero nos decían en el teorema que vimos, ¿cómo sabemos que esta es una ecuación diferencial exacta? Porque a esto que está aquí le llamamos m es igual 2x menos 5y. Dice que es m de xy. Y a esto se le llama n de xy, ¿verdad? No le pongo
menos 5x más 3y cuadrado. Aquí sería n de xy, m de xy. Si yo derivo la derivada parcial de m con respecto a y, serían lo que ustedes le llamaban las trabadas en cálculo vectorial, o sea, sería la primera derivada con respecto a x y la siguiente derivada, la segunda derivada, ahora con respecto a y. Entonces derivan esta con respecto a y les va a quedar la derivada de esta es 0, les queda menos 5. Y la derivada de n con respecto a x sería la segunda derivada de esta. La primera con respecto a x, la primera con respecto a y la segunda con respecto a x. Y el resultado pues les va a dar menos 5. Porque la derivada de esta con respecto a x pues va a ser 0. Pues a esto le llamamos un diferencial exacto. Porque las segundas derivadas son iguales. Entonces esta es exacta. Porque las segundas derivadas son iguales. ¿Sí estamos? A ver, vamos a nada más a recordar. Z es igual a f de xy. Entonces, pueden ustedes encontrar la primera derivada de f con respecto a x. La primera derivada de f con respecto a y. Son primeras derivadas. Pero podrían encontrar la primera derivada con respecto a x. La primera derivada con respecto. Las dos con respecto a x. ¿Sí? Las dos con respecto a y. Las dos derivadas con respecto a y. ¿Sí? O la primera con respecto a x, la segunda con respecto a y. Estas eran las derivadas que encontraron. La primera con respecto a x y la segunda con respecto a y. La primera, así estas serían las otras derivadas con respecto a y. Bueno, pues estas dos deben de ser igual. O sea, no importa el orden en que hagan. Si la primera la hacen con respecto al x y la segunda con respecto a y, es igual que si la primera la hacen con respecto a x y la segunda con respecto a y. Estas son las segundas derivadas. Primera derivada, segunda derivada y las segundas derivadas porque son la primera con respecto a x, la segunda con respecto a x, primera con respecto a y, segunda con respecto a y, primera con respecto a x, segunda con respecto a y, primera con respecto a y, segunda con respecto a x. O sea, para cuando les piden a ustedes en las funciones de dos variables encontrar las segundas derivadas, pues desde luego tienen que encontrar 4 derivadas. ¿Sí? Pero esas 4, estas trabaditas, valen lo mismo. Y eso es lo que la hace exacta. ¿Sí? Esa es la que la hace una ecuación diferencial exacta. Bueno, ya para terminar, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta? Bueno, pues es algo muy parecido a la separación de variables. Muy parecido, pero bueno, pues no lo mencionan que es como separación de variables, pero pues en realidad sí es. A ver, imagínense que tenemos nosotros, entonces decíamos que las derivadas que tenemos son, ya no supe, que teníamos, vamos a ver, aquí vamos a verla, vamos a verla. La primera es 2x menos 5y. ¿Sí estamos de acuerdo? 2x menos 5y. 2x menos 5y. Y esta es dx más, ya se me olvidó, 5x más 3y. Menos 5x más 3y. Menos 5
2x más 3y de y igual a 0. Aquí debe ser y cuadrada, porque era y cúbica. Si estamos, a ver si no me equivoqué acá. Se me ve que sí. Aquí está bien, y cuadrada, sí, por eso la segunda derivada me dio 5. Lo primero que se hace, aunque vamos a ver más adelantito el procedimiento, lo primero que se hace es ver que sea exacto. O sea, a nosotros nos van a dar esto. Vamos a hacerle rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo. A nosotros nos van a dar esto. Entonces tenemos 2x menos 5y menos 5x más 3y cuadrada. Esto es lo que nos van a dar. Lo primero que tengo que hacer es el dx, que es la m, derivarla ahora con respecto de y. Si esta está con respecto a x, bueno, pues ahora con respecto a y. Y vemos que este va a ser 0, aquí nos va a quedar menos 5. Y la de y, derivarla ahora con respecto a x. Y vemos que aquí nos va a dar menos 5. Y si son igual, las trabaditas, entonces decimos que la función es exacta. La ecuación es exacta y se puede resolver por el método de las exactas. Si no, pues entonces ahí ya no se puede resolver por el método de las exactas. Hay otro método que se hace para hacerla exacta, que también lo vamos a ver dentro de este mismo tema. Ok, entonces nosotros tendríamos que m es igual a 2x menos 5y, todo esto multiplicado por dx. Quiere decir que esta m, una función de xy, esta m que es una función de xy, vino de derivar una función f de xy, vino de derivar una función f de xy con respecto a x. Entonces, ¿cómo sería esa f? Pues esa f, que es una función de xy, va a ser igual, si esta es la derivada con respecto a x, la parcial, pues va a ser la integral de 2x menos 5y de x, y se hace la integral, desde luego aquí es una constante, ¿verdad? Se hace la integral parcial, considerando a y una constante. Entonces aquí me va a quedar 2x cuadrada sobre 2. A ver, es aquí la integral de 2x de x. La integral sería x a la n más 1 entre n más 1. Me queda 2. Menos la integral de 5y de x, pues sería 5xy. Sería 5xy. Miren qué fácil, 5xy. ¿Sí? Porque la integral de dx pues es x, por eso me queda 5xy, más una función h de y, porque si yo al derivar la original, esta tenía una y suelta por ahí, pues la derivada de esa y que se consideró constante va a ser 0. Y esta, pues, es la constante. Esta sería la constante de integración. Que esa constante puede ser una constante y y, ¿verdad? Ok. Pues esa misma expresión, esta misma f de xy, también va a ser igual a la integral. Bueno, vamos a ponerla más arribita. También va a ser igual. Estoy un poco emocionado porque esto está muy bonito. Les digo que ecuaciones diferenciales es muy didáctica. Esta f de xy, la original, también es igual a la n menos 5xy más 3y cuadrada de y. O sea, estas dos, esta m y esta n salieron de donde mismo. O sea, salieron de derivar f, una con respecto a x y la otra con respecto de y. Entonces ahora esta f yo la voy a encontrar con respecto de y. Entonces la derivada con respecto a y de esta, la integral con respecto a y de esta sería, pues esta y de y, 5x es una constante, entonces me quedaría menos 5x
Aquí no tiene Y, perdón. Aquí no tiene Y. Ya me había espantado. No tiene Y, N, ¿verdad? Sí, pues no tiene. Aquí no tiene. Es 5x más 3y cuadrado. Más 3y cuadrada. Entonces, aquí sería dy. Y la integral de dy, 5x es una constante, pues sería y. Más 3y cuadrada de y, sería la integral con respecto de y, entonces sería y cúbica entre 3. Más, si en esta original había una x sola, pues a la hora de derivarla se hizo 0, más una g de x. Porque a la hora de derivarla, pues se hizo 0. Entonces hay una g de x ahí. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comparar estas dos. Debe de ser la misma. Fíjense que aquí se nos van los 2 y aquí se nos van los 3. Entonces, esta parte está en las dos. Quiere decir que había una ecuación entre las dos. Había un término que tenía las dos variables. Había un término que tenía las dos variables y me está dando igual acá. Aquí, esta está sola. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, esta f y esta f debe de ser la misma. Entonces, este está igual. Quiere decir, si esta f que tengo aquí es igual a esta f, entonces esta g de x debe valer esta x cuadrada. Y esta h de x debe valer esta y cúbica. Entonces decimos nosotros que h de y es igual a y cúbica. O sea, aquí le falta y cúbica. Y que g de x es igual a x cuadrada. Aquí le falta x cuadrada. Entonces ahora sí, la ecuación resultante, el resultado pues va a ser cualquiera de las dos con sus constantes estas que se convirtieron en constantes cuando las derivamos de manera parcial. Entonces si yo tomo esta, el resultado va a ser x cuadrada menos 5xy más esta h de y que vale y cúbica igual a una constante, que es lo que ando buscando. Y esta es la ecuación que originó esta ecuación diferencial exacta. Pues ya la sabíamos, ¿verdad? Pues nosotros la hicimos. Acá está. Aquí está. Mi capa 2. Vamos a verla. Mírenla. Aquí está la ecuación. Aquí está la ecuación diferencial que yo iba a resolver. Esta que está aquí. Esta ecuación diferencial que yo iba a resolver. Esta ecuación diferencial. ¿Sí? Esta es la ecuación original y la ecuación diferencial que yo iba a resolver, pues era esta. Miren. Esta es la ecuación diferencial que yo iba a resolver. Esta es la ecuación original y la ecuación diferencial que yo iba a resolver es esta. Entonces el resultado de esta ecuación, esta es la ecuación diferencial exacta, aquí está, ecuación diferencial exacta. A mí me van a dar esto y yo tengo que encontrar esto. Me dan esto y tengo que encontrar esto. Esta es la solución. Esta es la ecuación que derivaron para encontrar esta. Esta es la ecuación diferencial. Esta es la ecuación que generó esta ecuación diferencial. Con esta es con la que se predicen resultados futuros. Con esa es con la que se predicen resultados futuros. Esta que está aquí. Esta es la ecuación diferencial que yo iba a resolver. Este es el resultado. ¿Sí? Esta es la ecuación. Si ustedes derivan esta parcialmente, pues les va a dar, primero con respecto a x les da esto y luego con respecto a y les dan esto. Esto es lo que les van a dar. Esto es lo que hay que resolver. Nosotros pues de aquí la hicimos, ¿verdad? Partimos de esta, obtuvimos esta y luego nos regresamos para obtener el resultado. Bueno, pues eso es resolver una ecuación diferencial total. Ok. Con eso terminamos. Vamos a esperar que descansen ustedes este fin de semana porque con esta clase terminamos la semana 2 y retomamos el tema próximo lunes. Próximo lunes, con el favor de Dios, empezamos a ver ahora sí las exactas. Ahorita fue como una
leve introducción a las ecuaciones diferenciales exactas. Vemos el paquetito a ver si trae, me parece que sí trae la calculadora para resolver exactas. Entonces, pues con esto terminamos la primera semana, segunda semana del curso y primera semana del mes de marzo, mes de la primavera y también de las vacaciones de primavera. Y vamos a cumplir un año en cuarentena, una cuarentena de 12 meses. Ok, cuídense mucho, quédense en casa, usen cubrebocas, gel antibacterial y lávense las manos al menos 40 veces al día o más. Muy bien, nos vemos.